Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este primer podcast de eSports Professional. Creo que ya sabéis un poquito la dinámica porque lo hemos anunciado en redes, la explico muy brevemente. En estas jornadas de verano que vamos a tener a cabo en eSports Professional hemos decidido que queremos cambiar un poquito el formato. No queremos que estéis ahí teniendo que estar enganchados una hora, una sesión que es muy rollo y demás. Hace mucho calor, queréis ir a la playa, entonces hemos decidido que vamos a hacer a finales, en septiembre, cuando ya volváis de vacaciones la mayoría, una serie de talleres, que ya os dejaremos un enlace que creo que son muy interesantes porque van a ser talleres eminentemente prácticos. Y durante los meses de julio y agosto, pues vamos a tener este pequeño podcast que la idea, y no me voy a extender mucho más porque si no, no se llevan a cabo, es que tratemos algunos de los aspectos más importantes del sector eSports y de nuestra formación relacionados con la actualidad del sector, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener un podcast todos los martes y jueves, se liberará. Así que, bueno, hoy es el primero de ellos, hoy es martes día 11, y este primer podcast va a estar relacionado con la importancia de los publishers y en este caso en concreto con Valve, ¿de acuerdo? ¿Por qué hacemos este primer podcast? Y comenzamos ya y entro un poco en materia. Y podéis poner esto en formato audio, la idea es que se pueda escuchar, no hace falta que me estéis viendo el careto ni nada por el estilo, ¿vale? ¿Por qué empezar por el tema de los publishers y por Valve? Bueno, para empezar porque ha habido una noticia la semana pasada, con lo cual está completamente de actualidad, que tiene que ver, como digo, con la entidad detrás de juegos como Counter-Strike, como Dota 2, ¿vale? Que de hecho hablaremos bastante de ellos ahora. Y la noticia tenía que ver con el tema del Battle Pass para The International, que sabéis que tiene lugar ahora, ya no recuerdo, creo que lo han atrasado, ya no es en agosto, será en octubre, ¿vale? En primer lugar, ¿por qué es importante entender la figura del publisher? Bueno, pues porque básicamente es un actor que condiciona muchísimo lo que son las relaciones entre los diferentes actores de la cadena de valor en el sector de los eSports. Ya sabéis que son, lo hemos repetido hasta la saciedad y se ha explicado en miles de foros, que son los dueños de la propiedad intelectual, con lo cual ellos deciden un poco cómo funcionan y qué permisos dan y demás. Y a raíz de esta situación, pues hemos tenido un caso, o nos centramos en el caso de Valve, que es completamente diferente a lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Riot Games o con Activision Blizzard. Ellos son publishers que generan, digamos, o que tienen un control absoluto sobre sus propias competiciones. De hecho, en el caso de Riot es muy evidente, ¿no? Desde lo que son unos Worlds, empezando digamos, lo que sería la cúspide de la pirámide, empezando por unos Worlds, bajando a unas competiciones no regionales, pero sí por zonas, como la LEC, la LCS, etcétera, etcétera. Y luego sí que es verdad que ya como los tentáculos no llegan tanto o no llegan tan lejos, pues ya dejan, por ejemplo, en diferentes regiones, como puede ser, por ejemplo, en España, pues que un partner, como es el caso del VP, pues sea quien les gestione, o Gigitech, les gestione las competiciones, ¿de acuerdo? Más allá de eso, ¿qué es lo que ocurre con Valve? Pues que Valve ha seguido durante todos estos años un modelo completamente diferente. ¿Cómo de diferente? Literalmente 180 grados. ¿Por qué? Pues porque ellos básicamente han seguido un modelo muchísimo más delegado, podríamos decir, ¿vale? ¿Qué significa esto de delegado? Significa que, oye, para eso existen unos tournament operators, ellos se encargan de hacer torneos, yo lo que hago es que les pongo, digamos, un mínimo en cuanto a reglas o en cuanto a exigencias y a partir de ahí que ellos tiren, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que Valve se ha estado centrando, o se ha estado apoyando mucho en entidades como SL, fundamentalmente, como Blast, en el caso de Counter, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí empezamos a ver un poco la dicotomía, porque ha habido dos casos similares, pero diferentes en cuanto a resultados, como son el de Counter y el de Dota 2, ¿vale? Si os fijáis, aquí es importante ver un poco cómo ha sido el histórico de Dota, ¿vale? Y para que veamos cómo ha influido este modelo, qué es lo que ha ocurrido durante mucho tiempo con Dota y con Counter. Bueno, pues que al final eran torneos separados. Cada Tournament Operator organizaba sus propios torneos. Entonces, de hecho, es el juego, y todo el que esté un poquito metido en el sector lo conoce, que digamos más disperso está, en el sentido de que puedes tener tropecientas mil opciones y torneos de Counter o de Dota 2 no tanto, pero de Counter que se pisan unos a otros, ¿vale? Valve luego intentó hacer algo, siguiendo delegando en estos Tournament Operators, intentó hacer algo en plan de intentemos unificar esto un poco, ¿no? O démosle un poco de sentido global, porque al final muchos torneos dispersos pues no te generan una sensación de globalidad. Entonces empezaron con lo que en aquel entonces era un The International, ¿vale? Que es un poco el objetivo y la clave de este podcast. ¿Qué pasa? Dijeron, bueno, vamos a hacer diferentes torneos por separado. Claro, al final, al tener diferentes torneos por separado en diferentes partes del mundo, al final los equipos, pues era como, yo no voy a estar viajando a la China, a Rusia, a Estados Unidos
por un price pool que a lo mejor no me interesa, ¿de acuerdo? Y al final tengo unas marcas, mis marcas que funcionan aquí a lo mejor no funcionan fuera. Si tengo a Coca-Cola, pues está guay, pero si tengo una marca local que me vaya a hacer un campeonato a otro país con otra cultura y otras historias diferentes, como que no les casa, ¿no? Entonces, luego intentaron, allá por 2016, 17, intentaron decir, bueno, pues intentemos unificar esto un poco y démosle un sistema de puntos, de tal forma que si la gente no tiene interés, al final tendrá que ir un poco a esas competiciones porque le dan puntos para un torneo mayor. Que dices, bueno, es verdad que lo del sistema de puntos te da una mayor coherencia o sensación de estamos yendo aquí, 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 pero porque hay un objetivo final que puede llegar a ser interesante, ¿de acuerdo? Pero aún así tampoco le ha funcionado demasiado bien. Y de hecho, a raíz un poco justo antes de la pandemia, tenéis que ver que lo que ocurrió fue que empezaron ya a adoptar un poco un sistema de regiones como lo había hecho Riot y algunos otros, ¿vale? Es decir, al final no es que el sistema de Riot sea perfecto, pero sí que se demuestra que es un poco el que más control tiene y el que puedes dar a la comunidad un mayor sentido de eso, ¿no? De comunidad. ¿Qué es lo que ocurre durante todos estos cambios? Porque Dota y Counter han tenido cambios, bueno, o sea, quiere decir, cada temporada finalizaba y había un sistema, y había un cambio en el sistema, que sin puntos, que será no sé qué, diferentes normas que se veía que Valve estaba como, ¿cómo hago yo para que esto gane sentido, ¿no? Y en ese camino, una de las cosas que ha ocurrido es lo siguiente. El caso de Counter, pues ha ido bien, porque al final es un shooter, porque hay mucha gente que compite, porque al final acabas pasando de un shooter a otro, etcétera, etcétera, porque hubo un paso de free to play, creo que fue a finales de 2018 o 2019, al modelo free to play, ¿vale? Pero en el caso de Dota hemos tenido algo que es súper interesante, y es que el único torneo que digamos que ellos gestionaban per se, como tal, que era de International. ¿Por qué? Porque al final el prize pool, como sabéis, va asociado a su pase de batalla. Este es un torneo que digamos que lo gestionan ellos, ¿vale? Es el buque insignia de Valve en todo el ecosistema de Dota 2. Y no solamente es el buque insignia, sino que ese Battle Pass les ha hecho ganar mucho dinero por dos motivos. Primero, por el propio Battle Pass y segundo, porque de International hasta hace 2 o 3 años era un torneo que, si podéis ir a ver cifras de Steam Charts que comparan un poquito lo que es la ganancia de jugadores, cada vez que había un torneo o una competición de International, el número de jugadores dentro de Dota 2 incrementaba, pero incrementaba muy fuertemente. A lo mejor estamos hablando de un 30 o un 40%. A lo mejor luego ese efecto duraba 2 meses, y luego se caía, ¿no? Pero durante esos 2 meses al final tienes gente que está jugando al juego, que está consumiendo, que te comprará un ítem, que te comprará otra historia, ¿vale? Entonces, no perdamos de vista que al final lo que busca un publisher, y esto es extremadamente importante, lo que busca un publisher con un modelo de eSports, más allá de poder ganar un dinero por poner a la venta unas plazas en un modelo franquiciado que se está viendo que no parece que vaya a ser la solución, lo que busca o lo que tiene es una herramienta de marketing para que la gente siga jugando a su videojuego, ¿de acuerdo? Y en este sentido, a Valve de International le funcionaba espectacularmente bien. ¿Por qué? Porque primero, cuando decimos el price pool de Dota 2 International en 2019 o 2020 era de 40 millones. Pensad que eso solamente es el 25% de las ganancias del Battle Pass que se destinan al price pool. Es decir, que si se están destinando o si se van a dar 40 millones de price pool, eso es porque Valve, con un solo ítem en Steam, que es la otra gran clave para entender cómo funciona Valve, con un solo ítem en Steam ha generado 160 millones de facturación, ¿vale? Es que esto es muy importante para entender por qué Valve a lo mejor tiene un modelo de legado, porque es como, ¿pero a mí qué más me dan los eSports? ¿Entendés lo que quiero decir? No digo que no les den igual, pero que si Steam me genera cientos de millones y con un solo ítem genero 160 millones, pues mira, chicos, de International, allá que va, lo hacemos así todos los años y fenomenal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que a raíz de la pandemia, lo que ha ocurrido es que se está viendo que de International ya no genera esa expectación. Ya, no es un tema de que sea el torneo con el mayor prize pool del mundo y demás, es que ya no está generando, primero, ni unas audiencias tan grandes y por lo tanto en esa conversión de audiencias a jugadores, que repito, esto es fundamental, es lo que busca un publisher, con los eSports, todas esas audiencias, canalizarlas hacia su videojuego para que se conviertan en jugadores que por lo tanto están gastando, sea cual sea el modelo de monetización que utiliza el videojuego, ¿de acuerdo? Pues al final no está funcionando y de hecho lo que se ha visto es que en 2020, bueno, no hubo de International, en 2021 hubo un pequeño repunte, quizás también porque hacía 2 años que no se celebraba, pero 2021 ha vuelto a caer. En 2019 cayó, prácticamente no generó
jugadores durante el mes y medio de The International, entre fase previa, poco posterior y demás, no generó prácticamente jugadores. En 2021 sí, pero por esa ansia que había y porque había expectación, porque no había habido The International, pero es que en 2022 volvió a caer otra vez, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que algo está pasando y es más que evidente en el ecosistema de Dota que no está funcionando bien. ¿Por qué? Pues porque no está generando jugadores, porque se está dejando llevar mucho, etcétera, etcétera. Y un poco aquí la clave, y con esto termino para no hacer el podcast muy largo, la clave estaba siendo Steam. Es decir, es evidentísimo que Steam condiciona absolutamente la estrategia de eSports de Valve dentro del sector de los eSports, porque como digo, al final es como, tengo una plataforma que me está dando cientos, iba a decir, yo creo cientos de miles de millones al año, repito, con un solo ítem genero 160 millones, entonces, a mí esto de los eSports, pues con que me generen 160 millones con este ítem en un torneo al año, ya me es más que suficiente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final, como todo, ese modelo se ha empezado a resquebrajar, Valve ha visto que no daba con la tecla y yo creo, y es la noticia que salió la semana pasada, que esa renuncia o que ese abandono del modelo de Battle Pass para darle un contenido mucho más continuado en el tiempo, más iterativo a Dota 2, es lo que el juego está pidiendo a gritos para que la comunidad vuelva, para que tengas una mayor fanbase, para que tengas una mayor expectación, para que tengas mayor número de espectadores y que por lo tanto se te transformen en nuevos jugadores que al final, como digo, acabarán dejando dinero en tu cuenta, ¿no? Que Valve puede pasar de esto porque con Steam ya es rey Midas, pero evidentemente, bueno, que a él le funcione no significa que sea bueno para el sector de los eSports. Y yo creo que evidentemente no es algo que descubra yo, que Dota 2 no estaba funcionando bien y había mucha gente que decía, oye, no puedes tener a Dota 2 así abandonado y demás. Está muy bien que a ti el Battle Pass te dé 160 millones y por lo tanto, pues mirarás para otro lado, pero al final ha llegado a un punto en el que se ha dado un poco la vuelta y es como, espérate que tengo un videojuego que es mío y que no voy a conseguir nada porque me lo estoy cargando yo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la noticia, que ha abandonado el Battle Pass. Yo creo que es una buena noticia porque creo que Valve se despereza un poco y despierta y dice, bueno, espérate, que aunque tenga Steam, yo tengo que darle algo a mi comunidad, no puedo, aunque yo gane dinero solamente, eso no es bueno, tengo que ganarlo yo y tiene que ganarlo la comunidad, el entorno, los eSports. Entonces, bueno, para mí es un caso extremadamente interesante de estudio. En nuestro módulo 2 de nuestro máster en gestión de eSports vemos este caso en completo detalle porque, repito, es extremadamente interesante y sobre todo ahora en las nuevas ediciones vamos a ver con este cambio de modelo que ha adoptado Valve, que, repito, para mí personalmente era absolutamente necesario, pues vamos a ver cómo va a responder la comunidad, cómo va a responder el juego, pero yo creo que es una buena noticia porque algo tenía que ocurrir. Valve no podía dormirse en los laureles por mucho dinero que le estuviese dando el Battle Pass y creo que ha tomado la decisión correcta. Así que, bueno, ya sabéis, a estudiar mucho a los publishers y su modelo porque es francamente interesante. Y nada, espero que os haya gustado este primer podcast. Como digo, algo rapidito, aproximadamente 13-14 minutos, no más. Que estéis disfrutando de la playa, que lo paséis bien. Salid y si estabais escuchándolo en podcast, pues iros a pegar un chapuzón a la piscina o a la playa si estabais allí. Y recordad que el jueves volvemos, tenemos otro nuevo podcast y os voy a adelantar un poquito cuál va a ser el contenido de ese podcast. Vamos a hablar de nuestra Jam de eSports, que es algo que hacemos en todas las ediciones, que funciona tremendamente bien con todos los alumnos y que os quiero contar cositas de los fallos más comunes que cometen para que, bueno, pues para que vengáis, entre comillas, un poco preparados ya, ¿vale? Nada más, lo dicho, disfrutad del verano. Muchísimas gracias por estos 10-15 minutos de atención que me habéis prestado. Espero que os haya sido interesante y nos vemos en el siguiente podcast en 2 días. Un abrazo. Chao.